Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro Libre, los podcasts de Marvel y DC Comics por un lado y de fútbol por el otro. Hoy en el primer podcast del año y en el regreso eh, del canal voy a hablar de una de las películas que han marcado mi infancia y por consecuencia me resulta muy complicado hablar. Creo que dije lo mismo en la primera película y si no lo dije siento lo mismo y por toda esta trilogía, ¿no? Por toda la trilogía de el director Sam Raimi, con Tobey Maguire como Spider-Man y con un cast que ha marcado mi infancia y mi vida eh, y mi relación con Spider-Man. Más allá de algún día contaré bien toda mi historia con Spider-Man y lo que siento en concreto por las películas en general del personaje, pero estas cintas, las primeras dos, las vi incontables veces cuando era chico y eso llevó a que la tercera película estrenada en el 2007, yo tenía 5 años, haya ido a verla al cine con mi papá, lo cual marca un poco la pauta de lo que significaba la saga para mí. Era mi primer acercamiento con el cine de superhéroes. Creo que por esa razón también fui a ver Superman Returns en el 2006, más allá de no haber visto antes una película del personaje. Y esta cinta de Spider-Man 2 del 2004 era una cinta que de chiquito no me daba lo mismo que Spider-Man 1, si bien Spider-Man 1 me da hasta cierto miedo por el Duende Verde, porque había muchas escenas en las que no estaba Spider-Man, entonces al ser un chico uno quiere más acción, más Spider-Man y demás. Me gustaban las partes donde estaba Spider-Man, pero al ser una película de mayor exploración de Peter Parker que de Spider-Man, la primera podríamos decir que es una exploración de Peter Parker y su lado superheroico y cómo él conlleva, cómo va explorándose en ese papel y cómo eh, va sobrellevando la idea de ser un héroe y en la segunda película naturalmente toca la idea de ser un héroe, pero choca con eso y deja de serlo. Eh, y bueno, ahí yace el conflicto de la película. Una película que justamente arranca con conflicto, con un Peter Parker que ya está siendo Spider-Man hace bastante tiempo, que ya tiene cierto reconocimiento en la ciudad, pero que le resulta muy complicado poder conllevar su vida, porque ya está trabajando, tiene doble empleo incluso, ya en la primera lo habíamos visto en el Daily Bugle, aquí también está trabajando en una pizzería, entonces tiene que entregar los pedidos rápido, de forma rápida, y no lo logra, incluso convirtiéndose en Spider-Man durante un rato para poder agilizar un poco la cuestión, y, y al mismo, en muy poco tiempo lo piden de dos trabajos, aunque al final en el diario se queda, pero es alucinante el inicio, es un golpe tras otro, algo que en la primera película no habíamos visto, si bien obviamente habíamos visto golpes y eh, en cierta forma las consecuencias de ser Spider-Man no habían sido exploradas como acá. Era como que era bastante bueno ser Spider-Man y si bien la muerte del tío Ben y la del Duende Verde fueron duras, quizá la muerte del tío Ben no la podríamos considerar por culpa de ser Spider-Man. Podríamos buscarle ahí el lado y la del Duende Verde un poco más, sí, pero no se exploró demasiado en ello y se dejó ahí. Acá Sam Raimi propone algo muy adelantado a su época. Estamos hablando del año 2004, el cine superior ya empezaba a emerger con películas como X-Men en el 2000 y en el 2003 la 2, que exploró mucho más todo también. Eh, Blade, no tan crucial como X-Men, pero sí que fue importante para expandir el cine superiores. Y distintas películas que ya estaban aflorando. Hulk en 2003. Este año también salió una película de Punisher. Ya el cine de superhéroes estaba de a poco sacando películas por año. Este año salió, bueno, Spider-Man 2, salían películas en esa época. Era una época en la que ya empezaban a aparecer películas y en la que ya se empezaba a explorar. Por caso, en el año siguiente salió Batman Begins, salió la película de los Cuatro Fantásticos. Quiere decir que ya algo estaba floreciendo sin lugar a dudas y la saga Raimi ayudó y mucho a ello. Yendo nuevamente a la película, los problemas, ¿no? Desde el trabajo hasta olvidar su propio cumpleaños y a empezar a solventarse
solo, ¿no? Porque eh, ya no vive con Harry, vive en un sucucho, podríamos llamarlo, y la vida le da muchos golpes. Y acá vemos que los personajes también siguen su curso, ya están más grandes, ya Harry empieza a sentir cierto rencor para con Peter, pero sin saber que era Spider-Man, sino porque trabajaba para Spider-Man, entre comillas, y vemos que los personajes empiezan a tomar un rumbo, ¿no? Acá vemos a Harry mucho más enojado, mucho más desatado, también mucho tiene que ver que ya no está su padre, y en todo sentido, ¿no? El personaje también da mucha más exploración sin su padre, porque naturalmente el padre lo va, este, Norman siempre lo va a estar como eh, llevándoselo por delante. Y en este caso, acá Sam Raimi eligió darle a él eh, un lugar, bueno, el grupo de trabajo de la película, Sam Raimi bajo la directiva, darle un papel preponderante, ¿no? Todavía sin llegar a lo que fue en Spider-Man 3, pero sí ya dándole el papel de villano ideal para la película. Pero el villano ideal de la película no podía ser otro que el Doctor Octopus, sin lugar a dudas. Alfred Molina volvió hace muy poco como Doctor Octopus y siguió siendo el mismo mago de siempre, increíble. Eso habla de la calidad actoral de quienes interpretan a estos personajes, como Willem Dafoe también lo interpretó magistralmente, está incluso mejor quizás que Spider-Man, que la primera de Spider-Man. En No Way Home volvieron estos dos actores brillantes de la hostia y volvieron a interpretar sus personajes igual o mejor que sus primeras versiones. Acá Alfred Molina nos entrega un Doctor Octopus espectacular, incluso de cierta forma alejado de los cómics por algunas actitudes, eh, pero es un personaje que genera mucha más compasión que el Duende Verde. Por ciertas actitudes, por ciertas formas, porque al final era un buen tipo que cayó en desgracia. Norman dejaba bastante que desear si nos ponemos a pensar antes de ser malo. Y el Doctor Octopus cayó en desgracia, ¿no? Otto tuvo el fallido accidente con su traje y, este, bueno, terminó cambiando su vida porque falleció su esposa, porque él se transformó en, en un monstruo, ¿no? Y la verdad que eh, es la historia del villano de Spider-Man que cae en desgracia, ¿no? Que tantas veces hemos visto y que bueno, se había generado una muy buena relación, incluso mejor que, no porque esté mejor construida, sino mejor relación que la que había generado Norman con Peter en la primera película, ¿no? Entre Peter y Otto había como un mejor vínculo, ¿no? Peter lo sentía más cercano, lo sentía más como un ídolo, y eso es clave para lo que vino de la película. Sin embargo, la película toma un rumbo muy bueno y, como decía anteriormente, adelantado a su época porque adapta, este, busca adaptar, quizás no lo hace al pie de la letra, pero se centra bastante en Spider-Man No More, el cómic en el que Spider-Man, debido a problemas, deja por un tiempo el manto de superhéroe. Acá también sucede lo mismo. Peter empieza a perder confianza en sí mismo porque su vida personal no le está yendo bien, porque Mary Jane está muy distanciada de él en todo sentido, porque no, recordemos el final de la uno que él toma esa decisión de alejarse de ella porque siente que no puede congeniar su vida de superhéroes, entonces ella se aleja también de él y como que se va quedando sin amigos porque Harry también está enojado, su vida cae terriblemente. Entonces se empieza a perder la confianza en sí mismo. Esa confianza que quizás tenía en la primera película, acá empieza a caer notablemente. De hecho, el momento clave de donde se desata esto es cuando eh, se anuncia que Mary Jane se va a casar con el hijo de J. Jonah Jameson. eh, y es un momento terrible, terrible para Peter, porque se va todo. La verdad que eh, es el momento clave que ya venía mostrando, ¿no? Que que Peter empezaba a perder su confianza, ¿no?
Y bueno, ahí hay algo interesante, ¿no? Y luego de ese momento se va todo y Peter termina después tomando la decisión irremediable de abandonar su vida como Spider-Man y empieza a ver una vida mejor, ¿no? Y acá es clave, porque nota que sus calificaciones empiezan a subir en la universidad, que todo le va mejor, que siente como, bueno, puedo decidir esto, ¿no? Se olvida por un rato de las palabras del tío Ben, ¿no? Gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, eh, elijo centrarme en mi vida y que en mi vida me vaya bien. Y es el eterno dilema que tiene Spider-Man. Y es muy interesante que una película de Spider-Man lo haya planteado en algún punto, porque naturalmente Spider-Man en los cómics reniega todo el tiempo ser Spider-Man. Más allá de que lo disfrute también. Pues una dualidad y tendríamos que llamar a un psicólogo acá para analizar al personaje a fondo porque es interesantísimo ponérselo. Mire, y probablemente el personaje de cómics más interesante para analizar a nivel psicológico también pasa con Batman y cientos de personajes, pero Batman es también un personaje así para analizar y lo hablaremos cuando toque la película de Batman, ¿no? Pero eh, acá en este caso hay una cuestión terrible porque en los cómics, decía Spider-Man, no disfruta totalmente de ser Spider-Man. Es complicado para Peter ser él, perderse un montón de cosas, perder familiares, amigos. Es terrible. Y Peter empieza a ver una vida muy buena, ¿no? Empieza a ver que puede no ser Spider-Man, pero naturalmente el deber llama. Y el ascenso del Doctor Octopus hace que Peter tenga que volver. Tenga que volver a como de lugar. Y acá vemos distintas cuestiones que se han comentado de esta saga, de esta trilogía, que hay una cuestión que es muy interesante de analizar, que es los motivos de Peter, ¿no? Para volver a ser, para levantarse y seguir siendo, ¿no? Eh, porque acá hay una gran conversación de las mejores, sin lugar a dudas, que es la que tiene con la tía May, y acerca, y que es no solo una conversación para con Spider-Man, sino que se puede adaptar a cualquier héroe, ¿no? O sea, es muy linda esa charla, de las mejores de la trilogía, de las mejores cines superhéroes, eh, y no es ese realmente el motivo, hay algo ahí, pero el motivo que lo lleva a Peter a volver a ser Spider-Man es Mary Jane. Y es el motivante durante toda la trilogía. Estará bien, estará mal, eso queda a criterio de cada uno. A mí me parece que quizás por momentos se vuelve un poco redundante la cuestión. Y también en esta película es donde empiezan a haber ciertos problemas con el personaje de Mary Jane. ¿Por qué? Kirsten Dunst es una gran actriz y la interpretó de gran manera. Con ella no hay ningún problema, no sé cuánto fue parte del proceso de creación del personaje, pero en cuanto a su interpretación está muy bien. Lo que pasa es el enfoque que se le da. Acá nuevamente y en la tercera es totalmente peor, se vuelve un personaje que es como que está entre una cosa y la otra y es como que está todo el tiempo con Peter y demás. Peter se manda muchas bacanas también, pero es como que se vuelve un personaje ciertamente insoportable y se aleja bastante de la versión interesante de la primera película. En la primera película podríamos decir que era el personaje más parecido a los cómics, eh, si bien con algún retoque para hacerle, pero estaba muy bien. El problema empieza a surgir en esta segunda película y se vuelve peor en la tercera. Un personaje que es bastante plano, que lo que está bueno es que muestran su vida artística y demás, pero que no lo ves como un personaje que se interese demasiado por Peter y demás. Sí, por momentos sí, obviamente, después no se termina casando con John Jameson, pero es complicado el personaje de Mary Jane y es un problema que ha tenido la trilogía, lamentablemente, y que eh, en la primera película se mostró como para mí un gran personaje, acá empieza a caer y es inevitable contarlo y es una sensación mía. Es un personaje muy querido y este, naturalmente Mary Jane es un personaje terrible, tremendo, increíble, de los mejores que tiene Spider-Man en su galería de personajes, pero que acá me parece que no está la esencia de Mary Jane, yo no la veo, no la veo. No veo esa compañera, si se quiere, o ese personaje que, que bueno, está ahí y que ayuda a Peter todo el tiempo a ser un personaje mejor, ¿no? Este,
y que también tiene su propia historia. Y acá vuelve a ser la damisela en peligro, y ya se vuelve un poco más redundante, ¿no? Pero bueno, lamentablemente se ha ido por ese lado. El Doctor Octopus y Spider-Man tiene de las mejores escenas de pelea que se han visto en los cines superhéroes. Esta película ganó el Oscar a Mejores Efectos Especiales. La verdad que eh, merecidísimo. No importa contra quién haya competido, merecidísimo. Porque la verdad, eh, el laburo que se ha hecho en ese sentido ha sido increíble. También a nivel vestuario, el trabajo ha sido impresionante. Pero a nivel efectos especiales, la película brilla por donde se lo ve. La pelea en el edificio cuando había estado la tía May y Peter negociando ahí en el banco es espectacular. Y qué decir de las mejores escenas en la historia de Spider-Man, la escena del tren, que termina con Peter salvando a todos y que termina también como un reflejo de lo que significa Spider-Man también. Esa escena con toda la gente es sumamente emotiva, sin lugar a dudas. Y las escenas de acción son increíbles porque son vibrantes, te hacen sentir que estás en esa pelea y te hacen sentir miedo y peligro por Spider-Man. Son increíbles. Todas las batallas en esta saga, con algún retoque en algunas que podemos, pero a ver, son increíbles. Te sacan el aliento, realmente. Y son escenas que este, queremos ver más de eso ahora. Y esto se hizo en el 2004. O sea, esta es historia del cine de superhéroes y hasta me atrevo a decir que es historia del cine. Es increíble que lo que se construyó para esta película. Este Spider-Man tiene toda una cuestión de mística y de... Es tremendo. A mí me cuesta hablar de este Spider-Man porque también se cruza lo emocional. Y lo hablamos con un amigo muy seguido que le mando un saludo muy grande, Gusti. Eh, es complicado hablar de esto porque está lo emocional. Si le sacamos lo emocional, bueno, pero eh, es difícil hablar, e incluso es difícil sacarlo lo emocional. ¿Qué podemos decir? Marcó nuestra infancia y hay una cuestión ahí de sentimientos que no se puede, que es muy difícil de sacar. Que, que el personaje representa esto, ¿no? Esta trilogía lo logró así. Esta película tiene mucho de cómics, tiene mucho, una historia increíble. Ni hablar de todo lo que es la música, más allá de algún problema que se cuenta, habrá que ver cuál es la verdad, pero entre Danny Elfman y Sam Raimi, pero tiene escenas tan míticas que se te quedan. Digo, cuando una película tiene... ¿Cuántas partes de esta película podemos contar que quedaron en nuestro inconsciente? Y digo, eh, en nuestra cabeza, mejor dicho, ¿no? No sé, desde la escena en la que despierta el Doctor Octopus, que es Sam Raimi volviendo al terror, la vuelta a Spider-Man, eso es totalmente épico, es increíble. Y con esa transición, si podemos llamarlo, no quiero estar hablando incorrectamente, que con el lente del Doctor Octopus es increíble, es cine, señores, eso es cine. Eh, es realmente espectacular. Eh, no me quiero olvidar nada en particular, pero bueno, acá empieza también, como decía, el desarrollo del personaje de Harry. Empieza ahí a estar malo y que descubre que Peter es Spider-Man y que... muy interesante, sin dudas, y que planta una semilla muy buena para el futuro, sobre todo con esa escena de él convirtiéndose en lo que alguna vez fue su padre. Este, y bueno, yo creo que es una película muy completa. No me quiero olvidar ninguna escena, hay muchas, es muy complicado, pero hay un salto increíble de la primera a la segunda. eh, y, y bueno, la verdad que es increíble. Eh, el final también es muy completo, con un arco de redención del Doctor Octopus muy interesante, con Peter sufriendo mucho también esta muerte del Doctor. Y bueno, la escena de No Way Home tocará cuando revisitemos No Way Home, pero a mí me ha hecho llorar en el cine la escena del reencuentro entre ambos porque la verdad, ya hablaremos cuando toque eso, pero ha sido increíble, realmente. Eh, y como una de las últimas cosas, hablando de un personaje que quizás
no es tan importante la película y que hubiera estado mejor que lo sea, o en el futuro, es John Jameson, ¿no? Que se iba a casar con Mary Jane. Bueno, esa escena de Mary Jane volviendo es muy buena. Todo ahí, ese regreso es bueno, más allá del pobre John. Pero hubiera estado bueno que le den algo más de importancia porque la tiene en los cómics, es el hijo de J. Jonah Jameson, ni más ni menos. Es un personaje muy importante, incluso defiende bastante a Peter y acá es como que queda relegado a un simple personaje nada más. Y hubiera estado bueno que, creo que se hace alguna mención a su heroísmo y demás, pero ha estado bueno más de él con su padre y demás, porque es una relación que está tanto muy interesante en los cómics como también en las series, ¿no? En Espectacular o eh, en la serie de los 90. Hubiera estado bueno que se le dé más relevancia al personaje y mayor relación. En los 90 creo que también hay una buena relación ahí con su padre, una interesante, como que su padre busca que su hijo sea más héroe, que Spider-Man sea reconocido como el verdadero héroe que es. Es además un tipazo y que defiende a Spider-Man y merece reconocimiento en futuras películas. Ojalá que aparezca. Así que bueno, creo que podríamos ir dejándolo ahí. Tenemos ahí un buen tiempo, un buen análisis. Yo creo que es una cinta que deja muchas cosas para pensar, muchas escenas épicas, mucho del personaje, hay mucho de la esencia de qué representa ser Spider-Man, de lo que representa Spider-Man en la gente y demás, y que una película que se estrenó en el 2004 y que a hoy sigue siendo tan valorada y tan comentada, por algo es. Por algo es. Tenía una tarea muy difícil, venía después del bombazo que había supuesto Spider-Man 1 y yo creo que la supera. Eh, no diría que la supera demasiado porque me parece que Spider-Man 1 también merece un reconocimiento total, pero bueno, en esta cinta se pudieron meter a explorar más, ¿no? Las primeras son como de estructura, o por lo menos en todos los casos, en algunas menos, pero como que busca estructurar el personaje y demás. Algunas películas no tienen historia de origen, por ejemplo, Spider-Man Homecoming, pero de alguna manera tiene que hacer algo que no le permite volar demasiado. Ya las segundas partes es así, digamos, Spider-Man 1 fue de, bueno, sentemos la base del personaje y demás y demás. Acá como que ya se permiten tomarse otros riesgos, como que Peter deje de ser Spider-Man, como que tenga conflictos en su vida, etcétera. O sea, tuvo riesgos, los tomó seriamente y lo hizo bien. Y da fundamentos durante toda la película. Te pueden gustar o no, pero los da. No está nada librado al azar y explora mucho la psicología de Peter y su falta de confianza y demás. Y cómo trata de volver a ser Spider-Man. Y es muy interesante. Después podemos estar de acuerdo o no. Podemos pensar muchas cosas o no. Y bueno, decíamos, el personaje de Mary Jane está un poco dibujado. Pero acá es donde creo que se ve lo mejor de la tía May. eh, y la verdad que bueno, es una cinta que tiene de todo y que es ultra disfrutable. eh, y que tiene muchísimos matices y que eh, es historia pura del personaje. Y bueno, más allá de algún problema en la previa, llegó a ser un producto increíble. Mis agradecimientos eternos por marcarme la infancia y la vida, por seguir marcando el camino y por marcándome también el camino y por todo. La verdad que un agradecimiento total a la gente que fue parte de este gran proyecto. Les agradezco también a ustedes por estar del otro lado. Nos estaremos viendo en la próxima edición. Tocará un podcast futbolero que tendrá que ser del Mundial acontecido en Qatar. Y la próxima edición será Spider-Man 3 2007 después de esa. Así que ahí tendremos bastante interesante este tema para hablar. Y bueno, creo que eso ha sido todo. No mucho más. Nos estaremos viendo próximamente. Y algo más que me queda por decir, que no me acordaba, de esta saga, de esta trilogía. Cuando termine Spider-Man 3, pase el podcast de fútbol. Después vendrá un análisis de las tres películas con un amigo que mencioné en este podcast, mi gran amigo Gusti. Vendrá un análisis completo de las tres películas que a nosotros nos gustan tanto y que
comentamos asiduamente y que tenemos muchas ganas de hablar y de que ustedes nos digan qué les parezca, qué les parece. Y bueno, vendrán más colaboraciones en el futuro en el canal en sí. Un agradecimiento para todos. Nos estaremos viendo en la próxima. Chao, chao.